Te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tomar nuestros corazones en tus manos. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que haces una gloriosa obra en nuestro corazón, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Señor, gracias porque a veces así es nuestro corazón. A veces venimos con amargura, Señor. A veces hay dolor, a veces hay sufrimiento en nuestro corazón. Y algunas veces, Dios, eso es lo que la gente bebe de nosotros, Señor. Pero tú hoy has venido a sanar nuestros corazones. Tú hoy has venido a sanar las aguas amargas de nuestra alma, Señor. Por eso hoy te ruego, aquellos que estén padeciendo de algún tipo de amargura, Señor, Padre, sánales en el nombre de Jesucristo. Sánales, Señor. Sana toda amargura en esta mañana, Señor. Permítenos tener un corazón sano, un corazón gozoso, un corazón lleno de alegría de parte tuya, Señor. Te ruego, sánanos de toda amargura, Señor. Siento esto en mi corazón, Dios, decírselo a la iglesia. Que tú eres el que sanas nuestras aguas amargas, Señor. Sana toda amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que este sea un inicio de semana en el que podamos empezar a disfrutar de que tú eres quien nos sanas de la amargura, Señor. Sánale, Señor, con la sal del Evangelio, Señor. Con la sal de tu palabra, Señor. Sánanos en este día, con el poder de tu Espíritu, Señor. Aquellos que han sido rechazados por sus padres, aquellos que crecieron sin sentir amor, sin sentir apoyo, sin sentir aprobación. Hoy, Señor, tu palabra dice, esto dice el Señor, yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están sufriendo en sus matrimonios, Señor, aquellos que están teniendo problemas conyugales, Señor, tu palabra dice, esto dice el Señor, yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Señor, aquellos que están sufriendo por alguna razón, por algo que no han podido perdonar, por algo que los tiene tristes y afligidos, hoy tú les dices, Señor, yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Hoy dígale al Señor, quiero que sanes mi corazón, quiero que sanes mi vida, yo quiero ser un creyente gozoso, yo quiero disfrutar la vida sanamente, Señor, yo quiero caminar en tu presencia, Señor, pero no quiero más amargura en mi vida. Señor, hoy trae sanidad a la iglesia, Señor. Padre, gracias porque empezamos esta reunión de tu mano, Señor. Y Señor, necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que hoy tu palabra nos enseñe, que tu Espíritu haga su obra gloriosa en nuestros corazones, Señor. En cada uno de nosotros, Señor. No solo venimos a llenarnos de conocimientos, te necesitamos a ti también, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Ayúdanos a caminar esta semana de tu mano, Señor. Hoy queremos poner en tus manos esta semana con cada proyecto, con cada plan, como lo hablábamos hace 8 días. Queremos encomendar a ti nuestro camino, Señor, confiarte y saber que tú harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, que hoy, Señor, aquellas manos que por alguna razón están encadenadas, atadas por alguna situación, que hoy puedan ser libres en el nombre de Jesús para adorarte, para exaltarte, para dar amor, para caminar de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos que traigas libertad a la iglesia, trae libertad a los corazones, trae libertad a las familias, Señor. Padre, aquellos que están luchando con algún pecado, Señor, aquellos que están luchando con alguna cosa, Señor, que a ti no te agrada, Señor, dales hoy el poder
de tu espíritu para ser libres de ese pecado, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos celebrar juntos. Sabemos que no hay justo ni uno, pero sabemos que tú nos amaste, que tú nos liberas, Señor. Oh Dios amado, trae libertad sobre la iglesia, Señor. Señor, trae arrepentimiento genuino sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta sea una congregación que viva para agradarte, Señor, en todo ámbito de su vida, Señor. Te amamos, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por hacer tu obra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a exaltar a Jesucristo, porque para eso fuiste enviado, para que nosotros pudiéramos también dar gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amado Padre, reprende toda obra del enemigo en nuestra vida, Señor. Reprende toda obra, toda mentira. Señor, cualquier engaño que tal vez nosotros hayamos creído acerca de Él y nuestra vida, ayúdanos a desecharlo, Señor, porque Él es padre de mentira y todo lo que procede de Él es mentira. Señor, hoy queremos caminar en la verdad, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesús, iglesia. Bienvenidos todos, bienvenidos los que están desde sus casas. Qué rico poder reunirnos nuevamente. De verdad que para nosotros es un motivo de gozo, de alegría, un gran privilegio poder congregarnos, poder estar en la casa del Señor. Y sin duda alguna que, como lo hemos venido hablando estos miércoles, qué bonito es la vida en la iglesia local. Yo no me canso de decir esto, el tema de la virtualidad fue una medida de urgencia, pero vivir en la virtualidad como creyente no es lo ideal es que podamos asistir, lo ideal es que podamos congregarnos, lo ideal es que podamos ver a otros hermanos. Hermanos, yo estoy luchando con el pecado, no sé si usted. Eso nos hace entender que nos necesitamos para apoyarnos. Estamos para darnos ánimo, estamos para orar los unos por los otros. Iglesia, los que están en casa, qué chévere sería que si pudieran venir, mis hermanos, y poder adorar juntos al Señor. Como lo hemos visto ya en varios miércoles, una de las cosas que el Señor pide es que lo adoremos en congregación. Es un mandato de su palabra. Así que, mis hermanos, qué rico verles, de verdad que me gozo que juntos estemos adorando al Señor y dándole nuestra alabanza. Muy bien, algunos anuncios importantes para la iglesia en este día. Queremos recordarles que tenemos nuestra reunión todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Estamos teniendo una corta serie acerca de la importancia de la iglesia local, justamente ese ha sido el tema de estos mensajes. Y el próximo jueves es el turno para el grupo de estudio bíblico de los adultos, ¿verdad? Entonces les invitamos para que este próximo jueves se nos unan a partir de las 6:30 de la noche. Los que quieran estar es a través de Google Meet, solo tienen que conectarse y vamos a tener un tema bien especial. Y como es de costumbre, todos los domingos estamos desde las 9 de la mañana, ¿vale? Entonces, bueno, vamos entonces a ir a nuestra Biblia y vamos a hablar acerca de un tema interesante que está allí en Hechos capítulo 16. Vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16, versículos 11 al 15. ¿Listo? Hechos 16, versículos 11 hasta el 15. Muy bien. Y déjenme ponerle en contexto de algo que veníamos hablando desde el domingo pasado, ¿no? Acerca de cómo Dios cambió los planes que tenía Pablo en ese segundo viaje misionero. Sabemos que Pablo tenía el plan de visitar todas las iglesias que habían abierto en su primer viaje misionero, pero según lo que nos describe los versos anteriores de lo que vamos a hablar, es que Dios cambió sus planes, ¿verdad? Sabemos que los mandó a Macedonia, ¿verdad? A través de una visión, él vio un varón macedonio que le decía, ven. Entonces, Pablo entendió inmediatamente que el no de Dios era para enviarlo a otro lugar, ¿verdad? Ese era el no de Dios. El Espíritu Santo le decía, no vayas allá, ve por acá. Entonces, él se puso a orar y hablábamos el domingo pasado de la importancia de encomendar, de consultar, de orar por los planes, porque Dios siempre tiene un plan mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a leer Hechos 16, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios:
Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el tema que hoy nos vas a hablar, bendito Dios. Hoy oramos para que tú abras los corazones, como lo hiciste con Lidia, Señor, para recibir tu mensaje. La palabra tuya que es viva y eficaz, tu palabra que es espíritu y vida, tu palabra que es la verdad, Señor. Tu palabra que es alimento a nuestra alma. Háblanos hoy, Señor, porque tú diriges nuestra vida, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Y tus ovejas te siguen y oyen tu voz. Pongo en tus manos este mensaje y te ruego que por favor me puedas usar hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, todos tenemos una vida social, ¿verdad? Todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar con el que nos gusta compartir. Todos tenemos una vida social. Tarde o temprano es increíble ver que en nuestra cotidianidad nosotros tenemos una vida social. Por lo menos en el caso mío, mis días son demasiado, por decirlo así, son muy rutinarios. O sea, yo tengo una rutina y trato, digamos que esa es mi forma de ser. Hay gente que es diferente, no quiere decir que tenga que ser así como yo. Solo quiero darle mi ejemplo. Y a mí me gusta hacer como un relojito. Yo sé que a esta hora hago esto, hasta esta hora lo hago, después hago lo siguiente. Yo soy una persona que me gusta planear el día y sé cómo lo quiero acomodar, ¿verdad? Pero también a veces me gusta planear verme con amigos, con hermanos en la fe, verme con familiares. A veces tenemos que salir a comprar cosas y uno se encuentra con alguien. Lo cierto, mis hermanos, es que todos nosotros tenemos espacios sociales por fuera de la iglesia. Siempre tenemos que el amigo, que oiga, voy a verme con el cliente. Todos tenemos espacios sociales por fuera de la iglesia. Y en esos espacios hay muchas personas que aún no se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Hay muchas personas. Entonces, estas personas deberían convertirse en parte de nuestros objetivos evangelísticos. Esas personas deberían convertirse en parte de esos planes de evangelismo y deberían convertirse sus nombres en parte de nuestras peticiones de oración. Aunque usted no lo crea, muchas veces Dios está esperando a que nosotros empecemos a orar por esas personas. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor mientras usted no lo ve? Él está ablandando sus corazones. Y no es necesario que usted tenga que estar ahí, sino que Él espera que nosotros oremos. Oremos. Y Él empieza a ablandar los corazones. Porque la verdad es que en el evangelismo no es que tan hábiles seamos. En el evangelismo la victoria es de Dios, porque es Dios quien convierte los corazones. Puede que nosotros no estemos en un viaje misionero como este que estamos viendo en los versículos que acabamos de leer. Sabemos que Dios había cambiado el curso del viaje de ellos porque ellos estaban en un plan de misiones. Pero nosotros sí estamos caminando por la vida con una gran misión que cumplir, y es llevar el evangelio a otros. Por encima de nuestras responsabilidades y los quehaceres de la vida, debemos tener en nuestro corazón el compromiso y la intención de presentar a Cristo a otras personas. Todos los días
Debemos tener ese plan. Señor, yo sé que hoy tengo tal compromiso, yo sé que hoy debo hacer esto, pero ayúdame en este día, Señor, a poder presentar a Cristo a alguien. Tu viaje misionero puede ser la persona de la tienda. ¿Sabes que esa puede ser tu misión? De pronto tú vas a la tienda y sabes que esa persona necesita de Dios y no necesitas tomar un viaje, un vuelo, un barco, haciendo un viaje larguísimo, sino solo necesitas abrir la puerta de tu casa, dar unos pasos hacia donde esté la tienda y hacer un viaje misionero. Porque cuando tú vas a compartir el Evangelio, estás en una misión. Algunos seguramente el Señor sí los usará de esa manera. Pero puede que tu viaje misionero sea ir a la tienda, hablarle al Señor de la tienda. Un viaje en Transmilenio puede convertirse en una gran expedición, no solo porque te pueden robar, sino porque tú puedes encontrar a alguien que necesite de Dios en un Transmilenio. Mientras uno vaya colgado y espichado como un banano allá, tú puedes darte cuenta que puede haber alguien que está ahí a tu lado y puede ir pensando en qué hará de su vida, pensando en qué será de sus hijos, pensando en qué será. Ahí es donde necesitamos que Dios nos ayude a ser sensibles. Mis hermanos, es increíble, pero yo quiero invitarle a que un día solo invierta 10 minutos en ver la mirada de las personas. No les diga nada, pero usted mire sus ojos y usted se va a dar cuenta la cantidad de información que Dios le permitirá recibir a través de una mirada de alguien. Así que un viaje misionero, una gran expedición, peligrosa, sí, puede ser un viaje en Transmilenio, pero allí puedes encontrar personas que necesitan de Dios. Tu viaje misionero puede ser el conductor que utiliza su carro para llevarte a algún lugar. Puede ser un gran viaje misionero, mientras Él te lleva a tu destino, puede convertirse en una gran misión. Siempre estamos en un viaje misionero, queridos hermanos y amigos, siempre, siempre. Y siempre, hasta el día en que Dios nos llame a su presencia, estamos en misión. Siempre estaremos en misión. Tú y yo somos parte de una misión del Señor. Entonces, surge una pregunta: ¿qué estamos haciendo con el tiempo y la vida que Dios nos da? Lo que pasa es que a veces nos enfrascamos tanto en nuestros quehaceres, y yo me ubico ahí, a veces nos enfrascamos tanto en eso, que puede ser que a veces dejemos en un tercero, cuarto, quinto, sexto lugar algo que debiera ser muy importante en nuestra vida, y es la gran comisión, ¿verdad? Entonces a veces, ¿qué estamos haciendo con el tiempo y la vida que Dios nos da? ¿Será que Dios nos trajo a este mundo solo para producir dinero? ¿Solo para ser parte de alguna organización empresarial o algún proyecto deportivo, algo social? ¿Será que solamente Dios nos mandó para eso? Seguramente eso hace parte de la vida, pero hay cosas que son más trascendentales que eso. Recordemos que Dios había cambiado los planes del viaje de Pablo y ahora se dirige a Macedonia guiado por él. Pablo viajaba, ¿saben por qué lo hacía? Y una de las cosas que me impacta, y eso lo descubrí viendo alguna pastor hablando sobre este tema, que él decía que no habíamos descubierto algo muy importante de los viajes de Pablo. Y no era tanto que Pablo tuviera la intención, aunque seguramente lo tenía. Era que todos los hechos de Pablo eran hechos causados por el Espíritu Santo. Es decir, fue el Espíritu Santo el que en ese ayuno de Hechos capítulo 13, dice que ellos estaban ayunando, dice que los ancianos de la iglesia, dice que orando el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Fue el Espíritu Santo. Y dice que ellos oraron y enviados por el Espíritu Santo fueron al viaje. ¿Usted se da cuenta que lo que está haciendo Pablo y Silas ya en este caso simplemente es ser instrumentos del Espíritu Santo? Y nosotros también somos instrumentos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es inquietado amorosamente por el Señor. Hay algo que tú puedes hacer más por el Evangelio. Hay algo que tú pudieras usar mejor tu tiempo, hijo, podría decirnos el Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu Santo solo está interesado en hacer milagros y prodigios. Y sí, claro que Él lo puede hacer porque es Dios. Pero lo que Él quiere más es nuestros corazones, que le obedezcamos. A veces
nos dejamos maravillar, claro, a veces es bello ver cómo Dios obra, porque es hermoso ver cómo Dios hace milagros, hace cosas tremendas. Pero lo bello es que nuestro corazón esté encendido por obedecer a Dios. Eso es más importante. Dice la Biblia que eso es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Es la obediencia a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo buscará obedecer la gran comisión. Y lo que vemos en los versos que acabamos de leer y que vamos a escudriñar a continuación es sencilla y llanamente la evidencia del poder del Espíritu Santo usando a dos redimidos para cumplir la gran comisión. Y si Dios lo hace con ellos, lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer con cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Y hoy quiero hablarles de eso. ¿Cómo podemos presentar a Cristo en nuestra cotidianidad? ¿Cómo nuestra cotidianidad se puede convertir en un gran evento de evangelismo? ¿Cómo nuestras salidas a la esquina, cómo nuestros viajes a una cita, cómo nuestros desplazamientos, Dios los puede usar como un gran plan, un gran momento de evangelismo en nuestra cotidianidad? Dios es Señor, ¿saben de qué? De nuestra cotidianidad. Dios no solamente está presente cuando nos reunimos como iglesia. Dios está en todos los eventos de nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Hay un salmo, creo que es el Salmo 138, que dice: Señor, no he dicho la palabra y aún tú la sabes toda. Tú conoces mi entrar y mi salir. El Señor conoce todo de nuestra vida, absolutamente. Por eso Dios es Dios de nuestra cotidianidad. Y quiero que lea conmigo el versículo 13, ahí mismo en Hechos 16. Y vamos a darnos cuenta de cómo esa cotidianidad hace parte de un instrumento que Dios puede usar en el evangelismo. Y dice: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. El primer punto que quiero que veamos es que cuando somos enviados por el Espíritu Santo, entenderemos que Dios llama a las personas a veces en los lugares menos esperados. Es el primer punto que quiero que hablemos. Dios puede llamar personas a su salvación en los lugares menos pensados. Miren que Pablo no fue a una sinagoga. ¿Pablo fue a dónde? ¿A dónde estaban? A la orilla de un río. Mire qué bonito ese plan, ¿no? No, vamos a ir a la orilla del río, Silas, porque era su compañero y creo que también estaba allá Timoteo. Vamos, y entonces vamos a ir a presentar a Cristo. Vamos a ver a quién nos encontramos, porque si el Señor nos mandó a este lugar, es porque Él tiene pueblo en este lugar que Él quiere llamar. El lugar en el que Pablo se acercó fue la orilla de un río. No era un espacio común de reunión, porque lo normal eran las sinagogas. Así que si Dios usa esos espacios que no son tan comunes, nosotros también debemos prepararnos, porque Dios no está encerrado en estas paredes. Es decir, nuestra vida cristiana y nuestro evangelismo, no somos creyentes cuando entramos por esa puerta. Yo creo que hay creyentes que creen que se vuelven cristianos cuando se les echa el alcohol en la puerta. Ya, soy el creyente, ahora sí ya entra a la iglesia. No, nosotros somos creyentes todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Así que debemos prepararnos, porque Dios puede utilizar un espacio que nosotros ni siquiera hemos pensado. Yo recuerdo hace algunos años, yo caminaba siempre desde la 55 con Caracas hasta mi trabajo en la 34. Todos los días hacía ese trayecto, madrugaba, me iba caminando y me regresaba caminando. Pero lo curioso es que en ese trayecto, pues uno va conociendo personas. Y a veces uno tiene que comprar cosas y tú entras a lugares y esas personas ya te reconocen y uno ya los saluda y tiene cierto nivel de confianza. Y un día entré a un lugar, y en ese lugar había una señora que era creyente. Y ella se enteró de que yo era creyente. Y esa muchacha empezó entonces, sabía que cuando yo pasaba, ella siempre tenía a alguien por quien quería que yo orara. Entonces mire cómo ese trayecto se convirtió en algo que era parte de mi cotidianidad, y en ese espacio Dios permitió que yo predicara de Cristo 10, 15 minutos en una tienda. Lo curioso era que la señora atendía a sus clientes, y mientras tanto yo le hablaba a la señora y orábamos por su salud. Entonces, miren, no siempre esperemos que Dios se mueva solo en la iglesia, porque Dios puede moverse en los lugares que uno no se imagina,
Recuerdo tanto una vez, yo iba a coger mi transporte y un día, no les miento, me salió un hombre endemoniado en la calle. Yo iba caminando y se me paró de frente y empezó a decir blasfemias, pero fue tan pronto que me vio. Entonces, caramba, uno dice increíble. Uno piensa que a la hora de uno poder orar y servir es solo en la iglesia. No, en la calle pasan muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que si nosotros le pidiéramos a Dios que nos permitiera tener una visión más espiritual de las cosas, podríamos ver muchas situaciones que ni nos imaginamos. Y ese señor salió y se me enfrentó y empezó a blasfemar contra Dios de una forma horrible. Y yo le dije, que Dios lo bendiga. Y yo le dije eso y ¿sabe qué? Es como si yo le hubiera echado ácido en la cara. ¡Ah! Así. Y yo, bueno, seguí derecho y cogí mi bus porque me iba a coger la tarde. Lo cierto es que Dios hace parte de nuestra cotidianidad. Nosotros no vivimos temas espirituales netamente solo en la iglesia. Hay cosas espirituales que están sucediendo afuera. Y por eso, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a entender que Dios puede manifestarse y llamar personas en el lugar que uno menos espera. En este caso, ellos fueron a la orilla de un río y allí habían personas que estaban reunidas. Ahora, en el versículo 13 también podemos ver, que fue el que ya leímos, que entonces debemos aprovechar los espacios donde la gente está buscando de Dios. Y ojo a este detalle, no nos dicen que esas mujeres que estaban a la orilla del río fueran unas mujeres con un conocimiento de la ley supremamente alto. No conocemos ese detalle, no podemos decir que sí o no, pero lo cierto es que ¿a qué se habían reunido esas mujeres ahí? ¿Qué nos dice ese versículo 13? Para orar. Para orar. Así que nosotros en nuestra cotidianidad vamos a encontrar personas que puede que no digan que son cristianas, que puede que no confiesen una fe salvadora, pero que sí están buscando de Dios. Y esos espacios debemos aprovecharlos. Debemos aprovechar esos espacios donde hay gente que dice, miren, yo no tengo ni idea de la Biblia, ni idea del cristianismo, pero yo quiero amar a Dios. Debemos aprovechar, porque eso nos da un gran terreno abonado. ¿Sí? Entonces, estas personas se habían reunido allí para orar. Y tú vas a encontrar personas en tu cotidianidad que aunque no se saben los versículos, que nunca van a la iglesia, pero que en su corazón están teniendo una intención de buscar de Dios. Y eso hay que aprovecharlo a la hora del evangelismo. Hay que aprovecharlo. Nosotros debemos aprovechar ese tipo de espacios donde las personas están buscando a Dios, aunque a su manera. Aunque a su manera. ¿Quién era una de las personas que nos relata el versículo 14? Ahí nos habla de un personaje que surge en el versículo 14. ¿Quién era? Lidia, ¿verdad? Nos habla de Lidia. ¿Y qué podemos saber de Lidia según el versículo 14? ¿A qué se dedicaba ella? Comerciante de telas, muy bien, ¿verdad? Pero ella tenía una característica espiritual que nos describe el versículo 14. ¿Qué hacía ella? Mire, adoraba a Dios. Era una mujer que adoraba a Dios. Exactamente, sí. Ok, gracias. Entonces podemos ver en Lidia el ejemplo de una persona que en su diario vivir busca la manera de subsistir, pero que tiene en su corazón el deseo de amar y agradar a Dios. Es bello cuando tú encuentras personas que son muy hábiles en lo que hacen. Sea cual sea la tarea que haga, desde que sea para la gloria de Dios, es bonito ver cuando la gente es talentosa, pero siempre tienen a Dios en sus hechos y en su corazón. Es hermoso ver como esa combinación, gente talentosa, pero gente espiritual. Es bello ver esa combinación en las vidas. Ahora, no olvides que tu ocupación o tu carrera son una forma en la que puedes ocuparte y servir a tu comunidad. Pero, sin embargo, con todo que tú hagas eso, eso no podrá saciar el hambre de tu alma. Es simplemente una ocupación. Pero eso no puede saciar tu alma. Puede que la gente reconozca en ti un talento que seguramente lo tienes, pero sabes que eso, con el pasar del tiempo, eso no te va a llenar como te llena el Espíritu Santo.
Eso no te va a llenar como te llena Jesús y su palabra. Tarde o temprano no podemos caer en el engaño de que la gente reconozca nuestros talentos y nuestras habilidades sin entender que somos personas que necesitamos de Dios. Todos tenemos una labor en la vida. Todos hacemos algo en la vida. Todos. Sin embargo, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Tu carrera y tu trabajo está bien. Hay que ganarse el sustento diario, debemos trabajar, debemos hacer algo. Pero recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No somos seres humanos que solamente nos dedicamos a un trabajo. También somos personas con una necesidad y una responsabilidad espiritual. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tu trabajo y tu ocupación no se conviertan en un ídolo o en un obstáculo para que adores a Dios. Ahora, claro, nosotros debemos entender que tenemos responsabilidades, tenemos ocupaciones. Sin embargo, no descuidemos nuestra relación con Dios. No descuidemos la congregación. No descuidemos el buscar y alabar al Señor, porque eso no se puede convertir en un obstáculo. Entonces ya no vengo a la iglesia porque tengo trabajo. Ya no puedo venir una hora a la iglesia, ya no puedo asistir a la iglesia un momento porque tengo demasiado trabajo. ¿Y acaso no dice la palabra de Dios que amaremos al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Acaso no dice la Biblia en Mateo 6 que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas nos serán añadidas? Entonces no podemos torcer las prioridades. ¿Saben quién está detrás de eso? Satanás. Satanás quiere volvernos personas hiper mega productivas, pero hiper mega pobres espiritualmente. Esa es su estrategia. No, si yo tengo tanto trabajo, tengo tanto que hacer, sí, yo entiendo. Pero cuidado, porque no sea que estemos torciendo las prioridades de Dios. Y debemos colocar primero a Dios. Me encanta cuando Dios en el libro de Éxodo está tratando con el tema del día de reposo. Y Él le dice a su pueblo que el día de reposo, como Él les enviaba maná, ¿se acuerdan de ese momento? Que Él los alimentaba a través del maná. Y Él les dice que antes del día de reposo, que era el día consagrado y dedicado a Él, para meditar en Él, para estar con Él, Él les decía, el día anterior, recojan el doble. Recojan el doble porque al siguiente día ustedes no pueden salir, porque ese es tiempo consagrado a mí. El día anterior recojan el doble. Con eso, el día de reposo van a tener la ración para que ustedes puedan comer y no tengan que salir a hacer nada. Debemos confiar, mis hermanos, en que Dios provee para que nosotros tengamos el tiempo con Dios. Confiemos en Dios, creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Curiosamente en esa historia, cuando el pueblo empezó a ver el maná en esa semana, antes del día de reposo, digamos, pongamos un ejemplo, no, lo hacían el martes, el día de reposo era el sábado. Si ellos el martes recogían más de lo que necesitaban, la Biblia dice que eso se podría, se dañaba, empezaba a oler a feo. Pero curiosamente, de viernes a sábado no pasaba eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en que su pueblo reposara y pudiera pensar en Él. Mis hermanos, no somos seres humanos de solo trabajar. No caigamos en ese engaño, porque necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra. Una hora, mis hermanos, que dura este culto, y ya me quedan 19 minutos y tengo que correr. Pero una sola hora, mis hermanos, en que decimos, voy a buscar a Dios, aunque debiera ser mucho más. Pero una sola hora en que nos ponemos de acuerdo y estamos aquí. Una sola hora, los que están en casa, ya saben, una hora, ojalá estén ahí sentaditos, juiciosos, que nada los distraiga. Una hora para que podamos dedicarle al Señor. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando llegó a ese lugar que no era algo habitual, donde personas se habían reunido a orar? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Según el versículo 14, nos dice que, bueno, ya nos habló de las características de Lidia, pero hubo algo que Pablo hizo ahí. ¿Qué hizo Pablo? Según el versículo 14. Más o menos. Pero el versículo 14 nos dice algo que Pablo hizo con ese grupo de mujeres.
Exacto. ¿Y qué creen ustedes que le habló el apóstol Pablo? De Jesús. Entonces miren qué interesante, nuestra cotidianidad. ¿Cuál es la cotidianidad de Lidia y de esas mujeres? Ir a la orilla del río, sacar su comercio, reunirse y empezar a orar, ¿verdad? Esa era su cotidianidad. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se metió en la cotidianidad de ellas. Pablo fue a la cotidianidad de esas personas. Y llegó allá y que empezó a hablarles del Evangelio. A hablarles del Evangelio. Mis hermanos, un detalle importante. La adoración a Dios que nosotros damos en el culto prepara nuestro corazón para la palabra de Dios. El culto no es solo la predicación, el culto es todo. El culto es la adoración, la palabra y hasta la despedida. Todo eso es nuestro culto de congregación, ¿verdad? Yo le aconsejo, esto es un consejo que le doy como hermano. Cuando usted vaya a orar en su tiempo devocional, primero alabe y adore a Dios. Porque a través de eso, el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Ablanda nuestro corazón, quita las distracciones. Y entonces empezamos a ser dóciles a lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar en ese devocional. Cuando abrimos la Biblia, después de que oramos o antes, ahí está el Espíritu Santo ablandando nuestro corazón y haciéndonos sensibles a la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, Pablo empezó a hablar, pero nos dice que ellas eran, o Lidia dice que ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios. Un detalle importante, ¿Lidia era cristiana? Qué buen detalle, ¿no? No nos dice que Lidia era cristiana hasta ese momento, pero adoraba a Dios. ¿Sí se da cuenta lo importante que es que nosotros podamos hablarle a personas que tienen alguna especie de cercanía con Dios a su manera, pero necesitamos hablarles? Porque hay personas que pueden tener cierta noción de Dios, pero tal vez no conocen que necesitan un Salvador. Hay personas que oran y dependen de Dios, pero aún no han entendido que necesitan la salvación. Aunque hay personas que creen que por sus buenas obras serán recibidos en el cielo, ¿sabe? Hay personas hasta cristianas que creen eso. La Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por gracia. Y hay personas que tienen cierta cercanía con Dios, que quieren hacer buenas obras para que Dios los acepte. Pero resulta que debemos hablar de Jesús para decirles no es por obras, es por la gracia de Jesús. Hay personas que tienen cierta cercanía con Dios, pero creen que sin santidad podrán ver a Dios. Y la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es decir, que a Dios sí le importa lo que hagamos. A Dios le importa cómo vivimos. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver al Señor. Hay personas que creen que Dios no va a tomar en serio su palabra. Cuando Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios toma muy en serio su palabra, es su palabra, es la palabra del Dios verdadero. Dios toma en serio su palabra. Por eso hay personas que tienen una relación con Dios, aún sin ser creyentes, y algunas siendo creyentes, y piensan que Dios no se va a tomar en serio su palabra. No, la palabra de Dios es verdad. Todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Es palabra de Dios. Es a ellos a quienes debemos hablarles de Jesús, porque hay personas que tienen ciertos conceptos de su relación con Dios que no son verdaderas y hay que exponerles la palabra de una manera respetuosa, claro está. Dice Hechos 4, 11 al 12. Isa, ese no estaba en lo que envié, pero ayúdame. Hechos 4, 11 al 12. Dice lo siguiente, si quiere yo se lo leo. Dice, pues es a Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y ojo a lo que sigue ahí adelante. Dice, en ninguno otro hay salvación. En ningún otro. Hermanos, ¿podemos ser salvos por las obras? ¿Podemos ser salvos por la mediación de cualquier otra persona? La Biblia, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo
mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro. Y es por eso que aunque Lidia adoraba a Dios, ¿usted sabe qué pasaba si Lidia moría en ese momento? Por más que adorara a Dios, se perdía. Miren, cuando estamos en la cotidianidad del evangelismo, esto es interesante que nosotros lo entendamos. Hay personas afuera que creen que van a ir al cielo, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que no hay otro nombre, no podemos ir al cielo, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación, no hay otro. En la cotidianidad de la vida vas a conocer a muchas personas que tienen dudas acerca de la fe, pero que de alguna manera están intentando agradar a Dios. Eso hay que verlo también. Puede que tengan dudas, puede que no lo hagan correctamente, y es ahí donde los hermanos que conocen la palabra y el evangelio deben ser amorosos y valientes para decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia. Es importante y es una tarea de valientes, porque hay personas que creen que lo que hacen están bien, pero debemos ir a la palabra. Y es ahí donde los hermanos que tienen amor, compasión por los perdidos deben hacerlo. Habrán personas que no están amando a Dios en la forma en como Él lo pide en su palabra, pero es allí donde Dios nos envía para que amorosamente les expongamos la salvación y la Biblia de una forma correcta. Quiero que veamos otro ejemplo, Hechos 8, 26 al 35. Hechos 8, 26 al 35. Y aunque es una lectura un poco larga, nos va a dar una gran ampliación de lo que le estoy diciendo. Porque en nuestra cotidianidad vamos a encontrar personas que creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad en el mundo hay muchas personas con dudas, con preguntas existenciales serias acerca de su fe y de Dios. Hechos 8, 26, 35 dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Cándace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Muchas personas en nuestra cotidianidad están como este eunuco, con dudas. ¿De dónde venía el eunuco según estos versículos? Él venía de la fiesta de Jerusalén, ¿verdad? Así que él iba muy religiosamente, pero no estaba entendiendo de lo que hace. Muchas personas hacen actos religiosos solo por tradición, pero no entienden lo que hacen. Igual que este eunuco. Y entonces, mire lo que hace. Vuelvo e insisto en cómo el Espíritu Santo es el que está interesado en la evangelización. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe que se acercara a ese carruaje? El Espíritu Santo. Mis hermanos, no había ningún templo, no era un lugar lleno de pompa, era un camino. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Miren cómo es de importante nuestra cotidianidad en el evangelismo. Y entonces él se acerca al carruaje. ¿Y qué estaba haciendo el eunuco, según nos describe esta porción? ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo Isaías.
Y el hombre estaba ahí leyendo, y entonces viene una pregunta magistral que le hace Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Mis hermanos, ¿ustedes entendieron lo que leyeron hoy en su Biblia? ¿Lo entienden? ¿Han entendido lo que ustedes escudriñado en la palabra esta semana? ¿Lo entienden? Porque lo importante es que lo entendamos. Y si no, hay que buscar a alguien que nos ayude a entenderlo. Pero Felipe le pregunta, ¿entiendes? Y mire lo que le responde el eunuco. ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Ahí es donde usted y yo podemos entrar en la historia de estas personas. Es ahí. Porque hay personas que tienen unas costumbres religiosas, pero hay muchas que no entienden. Que tienen la Biblia en sus manos y no la entienden, porque actúan religiosamente. Pero es necesario que nosotros hagamos lo que hizo Felipe. Y entonces dice que le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y él se sube y le explica, ¿verdad? Y entonces empiezan a leer el pasaje de Isaías 53, que recuerde que el libro del profeta Isaías nos habla de unos textos demasiado mesiánicos. Nos habla del Mesías mucho, habla mucho de Jesús. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Y uno de los capítulos donde se describe a lujo de detalle los padecimientos del Mesías es este. Es este. Con lujo de detalles. Y entonces surge una pregunta que constriñó el corazón de este eunuco. ¿Por qué está sufriendo? Le pregunta, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Es como si el profeta, como si el eunuco dijera, ¿cómo así? ¿Es que el profeta tenía que sufrir o era alguien más? ¿A quién se refiere? Y es ahí donde Felipe aprovecha, te voy a explicar, te voy a hablar del ser más extraordinario del universo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Seguro, él habló de que esa persona no era el profeta, era Jesús. Mis hermanos, nuestra cotidianidad Dios la puede usar para que hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús en nuestra cotidianidad. Y mire lo que nos dice el versículo 14. Y aquí vamos a ver uno de los misterios más bellos del Evangelio. Versículo 14, leámoslo juntos. Dice, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. ¿Qué nos dice después del punto? Mientras que, ¿qué pasó después? Qué tremendo misterio esto. Porque eso es la salvación, hermanos. El único que abre un corazón muerto por el pecado, endurecido por el pecado, el único es Dios. Y eso es un gran misterio. Mis hermanos, a veces nos frustramos porque nosotros le hablamos y le hablamos a las personas y no pasa nada. No se preocupe. Usted haga lo suyo y Dios en su soberanía hará lo que Él sabe hacer. No se preocupe, lo importante es que lo hagamos. Ahora, no espere usted que usted haya sentado sin hacer nada y sin hablar de Dios. No, yo sé que Dios va a salvar la humanidad. No, pero acuérdese que hay un mandato, ¿no? En Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Es decir, que Dios va a ir abriendo corazones a la salvación, pero Dios espera que nosotros actuemos en obediencia, a llevar la palabra, el evangelio. No espere que otros lo hagan, pero aquí hay un gran misterio. Solo Dios puede otorgar fe salvadora. Solo Dios. Hay algunos teólogos que dicen que antes de que el hombre crea en Dios, Dios lo regenera. Es decir, ¿usted se acuerda lo que le pasó? ¿Cómo se llama este hombre que Jesús resucitó de la tumba? Lázaro. ¿Se acuerda lo que le pasó a Lázaro? Lázaro estaba muerto hace más de 3 días. Pero Jesús lo llamó por nombre y le dijo, Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Y es que acaso un muerto puede escuchar? ¿O usted le ha hablado a algún muerto en un cementerio y le ha respondido? A ver, mijito, ¿dónde dejó la clave de la tarjeta? ¿Dónde dejó la guaca? ¿Dónde dejó la plata? Dígame, muéstreme.
¿Le ha respondido? Porque ese es el milagro de la salvación. Dios da vida a los muertos y ellos escuchan a Dios. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. La Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Pero Dios hizo lo mismo que hizo con Lázaro. Nos dio vida y escuchamos su voz llamándonos. Ven, levántate. Es lo mismo. Solo Dios puede dar fe salvadora. Solo Dios puede tocar un corazón que está cerrado. Mis hermanos, para Dios no hay un corazón imposible de cambiar. No lo hay. Dios el que llama, lo llama y punto. El llamado de Dios es irresistible. Hay algunas personas a las cuales respeto que piensan que los planes de Dios se van a frustrar en cuanto a la salvación. Sería bueno que un día habláramos de ese tema porque es un tema bastante fuerte. Pero Jesús en el capítulo 17 de Juan dice: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno, sino solo el hijo de perdición. Dice por allá en Hechos, en otro capítulo, dice: y creyeron los que estaban ordenados para la salvación. La salvación de Dios es un regalo tan precioso que de los que Dios escoge, ninguno se va a perder. Ninguno. Es decir, si la salvación se pudiera perder, nosotros la perderíamos porque somos muy descuidados. ¿En serio? Si la pudiéramos perder, la perderíamos. Pero cuando Dios otorga la salvación, a alguien no se pierde. Porque Dios llama, eso lo puede ver en Romanos. Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios justifica y Dios glorifica. Es una garantía. O sea, Dios garantiza que la salvación se da. Entonces, mis hermanos, Dios tiene ese gran misterio. En el evangelismo no se trata de qué tan hábiles seamos. Se trata del Dios todopoderoso que puede llamar al más vil de los pecadores a ser un hijo suyo. Y nadie le dice que no a Dios. Y el plan de Dios se cumple. Dice que esta mujer, ¿quién fue el que abrió el corazón? ¿Pablo? ¿Qué nos dice? El Señor abrió su corazón. ¡Wow! Tremendo. Así que esta mujer era salva antes de que esto pasara. Pero ella recibió la salvación que Dios tenía destinada para ella cuando Él abrió el corazón de esa mujer. Mis hermanos, ¿quién era yo en el año 96? No, es que ni siquiera me da pena contarle. Pero Dios vio a este hombre en su bajeza y abrió mi corazón para que yo creyera y fuera salvo por la misericordia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios es el que abre corazones. ¿Tiene usted algún familiar? Dígale: Señor, abre ese corazón. Abre ese corazón de ese familiar para que crea, Señor. Abre el corazón de esos seres queridos para que crean, Señor. Porque cuando Dios abre el corazón, no hay nadie que lo cierre. Él abre corazones. Él llama a pecadores. Él llama al más testarudo. Él llama a los casos más difíciles. Pero a Él no hay nadie que le diga que no. ¿Cómo lo hizo con Pablo? ¿Se acuerda? En el camino a Damasco, según Hechos capítulo 9. ¿Acaso Pablo no era uno de los más férreos enemigos de la iglesia hasta el capítulo 9? Pero Dios llegó en ese desierto y abrió su corazón para que creyera. ¿Quién eres tú, Señor, para que yo te obedezca? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Y entonces Pablo creyó. Dios regeneró el corazón. Solo Dios puede convencer a aquellos que piensan que están bien con Dios sin seguir y amar a Jesucristo. A veces, ¿se acuerda? Y esto lo hemos hablado en estos días, ¿no? Para Dios es tan importante la honra que le demos a su Hijo, que Dios se ofende cuando alguien no cree en su Hijo. Para Dios es tan importante eso. Si no, lea el Salmo 2 y se va a dar cuenta. El Salmo 2 dice: honren al Hijo, no sea que se encienda su ira, dice la palabra de Dios. El Salmo capítulo 2 lo dice. Solo Dios puede convencer entonces a aquellos que piensan que están bien con Dios sin seguir y amar a Jesucristo. Porque el plan de salvación es a través del Hijo de Dios. Solo Dios puede sacar de la religiosidad a las personas a una relación viva y verdadera con Él. Solo Dios
puede convertir personas legalistas, libertinas, personas aferradas a sus tradiciones religiosas, a creer en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. A Lidia entonces le hacía falta algo, nada más y nada menos que nacer de nuevo. Lidia oraba, Lidia adoraba, pero Lidia no había nacido de nuevo. Y Dios le dio el más bello de los regalos y es la salvación. Abrió su corazón para que creyera. Mis hermanos, no basta con ser adorador, necesitamos nacer de nuevo. No basta con tocar un instrumento, componer canciones, hacer arreglos, no basta con barrer la casa y hacer el aseo con música cristiana. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Podemos ser adoradores, pero necesitamos reconocer nuestra condición espiritual sin Jesucristo. Es necesario entenderlo. Lidia adoraba, Lidia oraba, pero ella sin Cristo estaba perdida. Podemos ser adoradores, pero debemos dar gloria a Dios por esta salvación tan grande que siendo pecadores nos perdona y nos recibe en sus brazos. Y le damos el versículo 15, por favor. Dice, ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Miren qué importante, mis hermanos, que el versículo 15, cuando somos enviados en nuestra cotidianidad, vamos a ver personas empezar una nueva vida. Es decir, uno puede empezar una nueva vida a los 80. En Cristo podemos empezar una nueva vida a los 15 años, a los 20, a los 40, a los 35, o aún en el mismo momento antes de partir al cielo. Se puede nacer de nuevo. Cuando nosotros llevamos el Evangelio en nuestra cotidianidad, vamos a ver personas empezar una nueva vida. Una nueva vida. Y eso nos debe motivar demasiado porque hay personas que necesitan empezar una nueva vida. Lidia decidió bautizarse junto a otros miembros de su casa. Miren qué bello. Lidia adoraba, Lidia oraba, Lidia era temerosa de Dios, pero nació de nuevo y decidió bautizarse. ¿Usted sabe qué significa el bautismo en agua para un creyente? Es una simbología, ¿no?, de nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo. Y eso es lo que Lidia entendió. Yo necesito morir. Yo puedo adorar a Dios, puedo orar, pero necesito morir y nacer de nuevo. Necesito ser una nueva criatura. Lidia estaba lista para empezar una nueva vida con el Salvador. Recuerda entonces que el Evangelio puede cambiar personas, puede cambiar familias, puede cambiar ciudades, naciones enteras y también a la persona que ves en el espejo. El Evangelio puede cambiarnos. El Evangelio puede cambiarnos. No nos conformemos con lo que sepamos de Dios hasta hoy. Vayamos cada día más. Cada día más. Y el versículo 15, ya para terminar, nos muestra otro aspecto bello. Y dice en el versículo 15, en su parte final, dice, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Por último, en ese evangelismo, en esa vida cotidiana en la que vamos a llevar el Evangelio, vamos a ver que esas personas que han creído en Cristo, que han empezado una nueva vida, van a desear estar rodeados de otros creyentes. Es algo hermoso. Cuando nosotros nacemos de nuevo, un deseo espontáneo y bello que hay es poder estar rodeado de otros creyentes. Lidia no dijo, no, ya, déjeme así. Lidia dijo, ¿por qué no vienen a mi casa? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué no compartimos un rato juntos? Yo quiero conocer más y quiero que ustedes me hablen de Dios. Lidia quería que Pablo y su equipo se quedaran en su casa. Recuerda esto, por medio de Jesucristo nos es dada una nueva familia. Tan pronto nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, somos injertados en una nueva familia espiritual, donde somos adoptados, pero somos hijos de Dios. Y todos somos hermanos en la fe si hemos creído en Jesucristo. Y en esa familia encontraremos hermanos maduros que nos van a ayudar en nuestro proceso de crecimiento.
Vamos a encontrar hermanos maduros. A veces tenemos dudas, preguntas, debilidades. A veces estamos aturdidos por ciertas circunstancias. Pero es ahí donde Dios provee hermanos maduros que te dicen, vamos, yo te enseño, yo te muestro, yo quiero ayudarte. A veces pasamos por temporadas de dolor, de tristeza, incertidumbre, y hay hermanos maduros que nos dicen, vamos, ya Dios me enseñó a pasar ese desierto, quiero acompañarte, vamos. Quiero acompañarte, quiero que lo cruces, vamos. También con esa familia, Dios nos da hermanos a quienes podemos exponer nuestras dudas y luchas. ¿Se acuerdan lo que pasó con el eunuco? El eunuco decía, pero ¿quién me explica? No tengo quien me explique. También a veces podemos exponer nuestras dudas. Mira, hermano, no entiendo esto. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios acá? Yo quiero aprender. Qué bueno que podamos, porque Dios nos da una nueva familia. Y Lidia quería disfrutar de esa nueva familia. Y podemos encontrar hermanos con quienes podremos pasar tiempos de coinonía y de alegría. No solamente oramos, no solamente leemos la Biblia, sino, ¿por qué no? Podemos comer algo, podemos compartir, porque somos hermanos en el Señor. Dios nos da una nueva familia y eso es lo que Dios colocó en el corazón de Lidia. Lidia, empieza a disfrutar de tu nueva familia. Acoge a Pablo y a Silas en tu casa y empieza a disfrutar de esta hermandad. Porque la Biblia dice, qué bello es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna, dice su palabra en los Salmos. Finalmente, mis hermanos, Dios está interesado en salvar a aquellos que de alguna manera quieren agradarlo. Fue Él quien envió a Pablo a Macedonia, recuérdenlo. Por tal razón debemos ser sensibles a la voz de Dios cuando tengamos nuestras jornadas diarias. Allí podrías encontrarte una mujer como Lidia, un hombre que está buscando de Dios. Y apenas tú salgas de la iglesia, piensa en esto, estoy en un viaje misionero. Dios va a poner una Lidia en mi vida, Dios va a poner un macedonio, Dios va a poner un hombre como el eunuco que tiene dudas. Dios lo va a colocar y yo voy a hablarle de Dios, o le voy a decir, camine, lo invito a un lugar, o vamos a hablar con un amigo que conoce la Biblia, camine, vamos a orar. Porque siempre estaremos en misión, mis hermanos, estamos en misión. Si Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo a cumplir la gran comisión, ¿cuánto más tú y yo hemos sido llamados para seguir llevando la bandera del Evangelio? Busca espacios donde las personas tienen inquietudes sobre la fe, seguramente las conoces. Busca espacios y que de alguna manera están buscando a Dios, podrías entonces ser un instrumento de bendición como lo fue Pablo para Lidia. Haz tu labor y deja los resultados salvadores al Señor. Haz tu labor, hazla. Dice la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Sal a sembrar la palabra. Tú solo eres un sembrador de la palabra, pero lo único que puede abrir los corazones es el Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para darle gracias a Dios por este mensaje y que nos ayude a llevar a cabo esa misión. Señor, en este día domingo queremos darte gracias por las misiones. Señor, seguramente algunos serán llamados por ti a cumplir esa misión, tal vez por fuera de su ciudad, aún por fuera de su país, hasta de su continente. Pero no necesitamos esperar a que eso suceda. Debemos entender, Señor, que tú nos has llamado a hacer misión en nuestro barrio, en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el transporte. Cuando vamos a comprar cosas, Señor, debemos ser conscientes de que vamos en una misión donde habrán personas como Lidia, donde habrán, ¿por qué no?, endemoniados, donde habrán personas con enfermedades, donde habrán personas que están luchando con su existencia, pero nosotros hemos conocido a aquel que nos da salvación y bendición. Señor, tenemos en nosotros esa palabra de amor y de gracia, Señor. Ayúdanos a entender esa maravillosa verdad, que somos misioneros en nuestra cotidianidad. ¿Qué tal si se pone en manos del Señor su cotidianidad? Dile, Señor, tú conoces lo que yo hago cada mañana. Tú sabes la persona que me encuentro.
Tú sabes con las personas que comparto. Señor, tú sabes si en mi vida hay personas que son como Lidia, que se reúnen y en su vida oran, pero aún no han confiado en Cristo. Señor, ayúdame a llevarles el Evangelio. Así como tú le hablaste, Señor, al eunuco por medio de tu siervo Felipe, cuando él tenía dudas, cuando él leía la Biblia y no entendía, Señor. Muchas personas están como él. Ayúdanos hoy, Señor, a llevar el Evangelio que saca a las personas de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Aquellas personas que están aún luchando en su religiosidad, pero que tú les llevas a morir a sus buenas obras para confiar en las obras salvadoras de Jesucristo. Señor, damos gracias en este día. Ayúdanos. Danos un corazón misionero, Señor. Danos un corazón que haga misiones y que ame tu misión, Señor. Danos un corazón, Señor, que nos lleve a llevar el Evangelio a otras personas, Padre. Gracias por estos puntos que hoy vimos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces tú usas espacios poco convencionales donde hay personas con gran necesidad de ti. Gracias, Señor, porque hay personas que oran, pero necesitan nacer de nuevo. Hay personas que adoran y necesitan nacer de nuevo. Debemos llevarles el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú eres el que abres los corazones. Señor, y hoy queremos aprovechar estos segundos para orar por aquellos que sus corazones parecen difíciles, imposibles. Aquellos corazones que parecen duros, Señor. Para ti no hay nada imposible, dice tu palabra. Señor, y tú eres el que abres los corazones. Padre, yo te quiero pedir, usted vaya orando allí por sus seres queridos. Yo te quiero pedir por mi familia, por mis seres queridos. Te pido por nuestro hogar, te pido por cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones al Evangelio. Abre nuestros corazones a Jesús, Señor, para que entendamos que estamos perdidos sin ti. Ayúdale, Señor, a esa familia, a esos seres queridos, a esos compañeros con los que trabajé alguna vez, a esos vecinos que tuve hace algunos años, que tú sabes que están en graves problemas. Señor, abre sus corazones para que crean, Señor, y que puedan asistir a una iglesia local donde les amen, donde les instruyan, Señor. Pero sobre todo haz tú la obra, Señor. Haz la obra, Señor. Solo tú puedes llamar a los muertos a la vida, solo tú, Señor. Señor, hay muchos Lázaros que están en sus tumbas, solo tú llámales, Señor, por nombre propio. Señor, pongo a estas personas para que tú los llames, Señor. Llama a cada uno de mis familiares, los que están lejos, los que están cerca. Señor, te pido por aquellos hermanos en la iglesia que aún están muertos, Señor. También te pido que les llames. Si están viviendo una vida espiritual, pero en realidad no han nacido de nuevo, llámales, Señor, llámales. Te amamos, Señor, gracias. Tenemos una gran misión que cumplir. Te bendecimos. Padre, te pido que la paz de Dios sea con la iglesia, que la paz de Dios sea con mis hermanos, con cada familia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea con los hermanos y con la congregación. Te amamos, Señor. Padre, en estas épocas de tanta inseguridad, quiero pedirte que protejas la iglesia, que protejas cada familia, que bendigas su entrar, su salir. Protégeles de la enfermedad, protégeles de todo virus, de toda plaga, de toda peste. Protégeles, Señor. Protégenos a todos y déjanos ir gozosos a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, creo que Dios nos ha dado un reto hoy, ¿no? De llevar. Somos misioneros. Somos misioneros y es una gran realidad. Mis hermanos, aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, les agradecemos mucho. La palabra del Señor dice que más bienaventurado dar que recibir. Damos gracias porque esta obra se lleva a cabo por personas como ustedes que apoyan este ministerio. Y es nuestra oración que Dios les recompense grandemente. Gracias a los que nos apoyan, gracias a los que de alguna manera tienen la intención, qué bueno que lo puedan hacer, porque estamos llevando vida y estamos cumpliendo parte de la misión que Dios nos ha entregado. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, en este día te agradecemos por las ofrendas voluntarias que dan los hermanos a la obra, Señor.
que ellos también utilizan sus recursos como un mecanismo para que las misiones se cumplan, Señor. Bendíceles, Señor, grandemente, bendice la obra de sus manos. Señor, quiero pedirte que ellos puedan trabajar, pero que no sea algo gravoso, que no sea algo que haga daño a sus vidas, que sea un trabajo de bendición. Señor, tu palabra dice que echemos sobre ti nuestra carga y que tú nos sustentarás. Y si hoy nuestro trabajo se ha convertido en eso, ayúdanos con nuestros trabajos, Señor. Bendice el tiempo en el que trabajamos, bendice nuestras actividades. Señor, multiplícanos las fuerzas, la sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por los recursos que tu iglesia brinda, Señor, para la obra. Multiplícales, protégeles y provéeles todo lo que necesiten. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, una excelente semana. Bendiciones para todos.